Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí contigo y poder compartir un mensaje que estoy segura será de edificación para tu vida. No importa si tienes 15, 20, 30, 60, 70 años, yo creo que hay un mensaje especial para ti. Y el tema del cual te quiero hablar hoy es algo con el que yo creo que muchas de las mujeres, si no es que todas, luchamos. Y es con poder ser nosotras mismas. Y cuando tú y yo decimos, es que quiero ser auténtica, es que quiero ser yo misma, a lo mejor tendría que llevarte a la pregunta, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y tal vez pudiera contestarte, soy Tania Coronado Hernández, tengo 31 años, soy licenciada en Contaduría Pública, tengo 2 hijas, estoy casada, soy pastora en la Iglesia Centro Familiar para las Naciones, nací en el Distrito Federal y pudiera darte muchas más características. ¿Quiénes son mis padres? ¿Dónde estudié? Pero realmente todas estas características no son quienes definen lo que verdaderamente yo soy. Lo que yo he aprendido es que quien me define auténticamente es mi hacedor, es mi Padre, el que me ha creado, el que me ha hecho. Y eso es lo que hoy quiero transmitirte. Y lo primero que te quiero hablar es identidad. Y tal vez nosotros hemos escuchado muchas veces esta palabra, pero ¿qué significa realmente? Identidad significa cualidad idéntica o lo mismo. Y si estamos hablando de personas, identidad significa, como bien su nombre lo dice, que es idéntica o que define. Es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirlas de un conjunto. Y cuando estamos hablando de esta idea de identidad, lo podemos asociar con algo propio. Es decir, es algo que define a las personas como algo único. Hoy en día escuchamos más comúnmente a los jóvenes, a los adolescentes, es que estoy en la búsqueda de mi identidad y por eso ahora soy rebelde y por eso ahora soy alegre y por eso ahora me visto de esta manera. Pero sabes, lo asombroso es que no solamente se está quedando en los jóvenes o los adolescentes, sino es algo que está sucediendo en la edad adulta, en mujeres como tú y como yo y aún mayores, que también se encuentran en esta búsqueda. A veces nos encontramos mujeres con vestimentas que tú dices, wow, pero si no tiene 15 años, o expresándose de una forma que te quedas pensando, ¿es en serio que ella esté usando esas palabras? Porque están en esa búsqueda también de su identidad. Es increíble que tú y yo, como mujeres, no sepamos el valor que tenemos o no estemos bien ubicadas en lo que el rol que Dios ha creado para nosotras. Ahora, el concepto de identidad es más complejo de lo que tú y yo podemos imaginar, porque sí son un conjunto de características que nos definen, pero sabes, este conjunto de características se viene acumulando desde nuestra infancia también, con palabras que hemos recibido, con experiencias que hemos guardado en nuestro corazón, conceptos que hemos arraigado en nuestra mente y que ahora nos llevan a actuar de una o de otra manera. Lo que yo quiero que tú y yo podamos entender es que cuando una empresa crea un producto, ¿quién es el que va a saber más acerca de ese producto? ¿El distribuidor? ¿El comerciante? No, quien sabe más acerca del producto es la persona que lo creó, el fabricante. Y así, para ti y para mí, quien puede definirnos auténticamente, quien puede decir verdaderamente el valor que tenemos, es nuestro creador, es nuestro Padre, el que nos hizo. Es verdad que si tú y yo no abrazamos esta verdad, no conocemos lo que dice la palabra de nosotras, podemos abrazar los conceptos que nos da el mundo. Sí, tenemos padres, tenemos una nacionalidad, tenemos títulos profesionales, pero esto no define quién verdaderamente tú y yo somos. Esto no puede dar el valor que tiene una persona. A veces dejamos que nuestro nivel económico, nuestra posición en el trabajo, aún el origen de donde venimos, defina quiénes somos. Y caemos en errores y nos dejamos engañar. Tú y yo debemos de dejar que lo que nos defina es lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros. Y te voy a leer lo que dice
en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando tú y yo leemos esta porción de la Escritura, podemos entender la manera en la que Dios nos ve. Él nos llama hijos de Dios. Ese es un privilegio que tú y yo tenemos al recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos convertimos en hijas de Dios. Y no solamente hijas, nos dice la palabra, en herederas y coherederas juntamente con Cristo. Eso es lo que tú y yo somos, hijas de Dios. Podemos tener títulos de contadoras, de licenciadas, de chef, de abogadas, lo que tú quieras, pero la identidad que tú y yo tenemos y la que realmente nos define es que somos hijas de Dios, herederas y coherederas con Cristo. ¿Qué nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Vamos a buscarla. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué manera tan hermosa de que el Padre tiene para describirnos. Tú y yo somos una nación santa, hemos sido apartadas, hemos sido consagradas, tenemos un propósito, somos sacerdotes dentro de la casa de Dios. A los que amamos a Dios, a los que somos sus hijos, Dios nos da estos regalos y Dios nos da esta identidad. Hemos sido un pueblo adquirido por Dios, es decir, Él pagó el precio por ti y por mí. No fue cualquier compra o cualquier ganga, Él pagó el precio más alto. Dice la Escritura que Él dio su sangre por amor a ti y por amor a mí. Y esto es lo que nos define. Esto es la identidad que realmente tenemos. Hijas del Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Es inevitable que tú y yo hablemos de que hay un enemigo que trata de robarnos esa identidad. Cuando tú y yo leímos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 20, vemos cómo Satanás robó la identidad que Dios nos había dado. Nos habla de que fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Es decir, fuimos hechas con las virtudes y atributos que también le pertenecen a Dios. Pacientes, amorosas, cariñosas. Pero esa identidad se ha desvirtuado a través del pecado, a través del engaño que Satanás hizo a Adán y a Eva. El pecado entró en nuestra humanidad y ahora tú y yo hemos tenido una identidad desvirtuada de lo que Dios había planeado originalmente para ti y para mí. Dejamos que las influencias del mundo cambien nuestra mentalidad. A veces nos identifican gorda, flaca, fea, morena, dentona, no sé, un sinfín de características que a lo mejor físicamente reflejan cómo te ves, pero que no definen lo que tú eres. Tú y yo podemos tomar lo que la palabra dice de nosotras. La Biblia habla de excelentes mujeres que tomaron la identidad de Dios, pero que si tú lees en un principio de ellas, distan mucho de la imagen con la que finalmente Dios las mostró. Podemos hablar de una María Magdalena, podemos hablar de Rahab, que era una prostituta, y que fue tanta la transformación que Dios hizo en ella, que terminó estando en la genealogía del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué si Dios lo hizo con esas mujeres, no puede hacerlo contigo y conmigo? La mujer samaritana, dice la Escritura, que cuando el Señor Jesús se encuentra con ella, le dice, 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Digo, no era una perita en dulce, ¿verdad? Esta mujer. Pero se convirtió en la primera evangelista. Dice la Escritura que ella corrió y le habló a todo su pueblo, tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Y ahora, de lo que te acuerdas de ella, sí es que tuvo ese encuentro con Dios, pero que su vida fue transformada y su identidad cambió en ese momento. Tú y yo podemos recibir lo mismo.
Tú y yo tenemos que dejar nuestro pasado atrás, lo que la gente ha declarado de nosotras, lo que aún seres queridos han dicho de nosotras y que nos han impactado. Y debemos de abrazar lo que Dios dice de ti y de mí. Hemos permitido que el enemigo cambie nuestra identidad, cambie nuestra mentalidad y nos robe la bendición, porque créeme que se nos va la bendición cuando tomamos lo que el enemigo dice de nosotras. Que eres tonta, que eres débil, que eres incapaz. Pero cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios, entonces podemos creer que somos guerreras y que somos victoriosas. Tenemos que abrazar lo que dice la Escritura. Tal vez tú y yo podemos haber hecho un sinfín de cosas equivocadas antes de conocer de Cristo. Pero dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículo 18, que no traigas a memoria las cosas pasadas, que no te estés acordando de lo que ya fue, porque Dios ya no tiene memoria de ello. Dios ya no tiene memoria de ello. Dios te ve como una nueva criatura, como una princesa hermosa delante de Él. Y si Él no se acuerda de tus pecados, ¿por qué lo has de hacer tú? Dice la Escritura en Miqueas capítulo 7, versículo 19, que aunque nuestros pecados fueren rojos, abundantes y enormes delante de nuestros ojos, cuando tú y yo hemos venido al arrepentimiento, dice que Él nos hace blancas como la nieve. Él echa nuestros pecados a lo profundo del mar. Así que no importa lo que hayamos hecho anteriormente, Dios nos da una nueva identidad en Él. Sí, es verdad, muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestras decisiones, pero eso no cambia que tú y yo recibamos una nueva identidad en Cristo. No podemos permitir que el enemigo nos robe la bendición. No podemos permitir que el mundo defina quiénes somos. Que las personas digan quién eres en realidad. Debemos de aceptar lo que dice la palabra de Dios. Somos hijas, somos herederas, somos benditas y hemos sido compradas por precio de sangre por el Hijo de Dios. Así que recibe tu identidad, cambia tu mentalidad y recibe la bendición que Dios tiene para ti. Dios te bendiga.